Tienes que verlo. Este nuevo descubrimiento en el Titanic asustó a todos los científicos. Desde objetos perdidos en el naufragio hasta historias inéditas de los pasajeros, hoy veremos los objetos más sorprendentes descubiertos en el Titanic. 15. El violín del director de orquesta. Uno de los descubrimientos más asombrosos relacionados con el trágico naufragio del Titanic es el violín del director de orquesta. Es ampliamente conocida y ya se ha convertido en una imagen icónica la escena de la orquesta tocando en la cubierta del barco mientras la tragedia se avecinaba. Esta conmovedora actuación tenía como objetivo calmar a los pasajeros, aunque su esfuerzo fue en vano cuando el Titanic finalmente se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Entre los objetos recuperados de las profundidades del océano, uno de los más destacados fue el violín que perteneció a Wallace Henry Hartley, el director de esa orquesta valiente. El cuerpo del talentoso músico fue encontrado 10 días después del hundimiento, junto a sus colegas, y llevaba consigo un estuche de cuero en su espalda que contenía su amado instrumento. Después del hallazgo del violín, su destino se envuelve en un misterio. No se tiene certeza de lo que sucedió con él. Algunos rumores sugieren que fue entregado a la prometida de Hartley. 14. El reloj de bolsillo con la hora congelada. El británico John Chapman, de 37 años, viajaba junto con su flamante esposa Lizzie a comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, la mujer fue subida a uno de los botes salvavidas bajo la regla marítima de que los niños y las mujeres debían salvarse primero, pero al ver que su amado no podía viajar con ella, decidió quedarse a sufrir la misma suerte que él. La reconstrucción que hace el medio británico The Telegraph de este hecho señala que la señora Chapman ya había sido subida al bote número 4, pero al ver que se iría sin su pareja, se volvió hacia su amiga Emily Richards y le dijo: «Adiós, señora Richards. Si John no puede venir, yo tampoco iré». Ambos esposos perecieron en el hundimiento, y como testimonio de la tragedia se halló entre las ropas de él un reloj de bolsillo detenido a la 1:45 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el momento exacto, según los investigadores, en que el pasajero Chapman tomó contacto con las gélidas aguas donde perdería la vida. Las agujas quedaron congeladas en ese punto del tiempo, donde todo terminó para su dueño. 13. La última carta escrita a bordo. En la carta, el estadounidense de origen noruego Alexander Oscar Holversson relataba a su madre, Rachel, que si todo iba bien, llegarían a Nueva York el miércoles. Además, compartía sus impresiones sobre las características de la nave. Este barco es de un tamaño gigante y está decorado como un lujoso hotel palaciego. La comida y la música son excelentes. Lamentablemente, Holversson nunca pudo entregar personalmente esa carta y contar a su madre todas las maravillas que había experimentado a bordo del Titanic. Sus restos fueron encontrados entre los escombros del naufragio, una triste evidencia de las vidas que se perdieron en esa fatídica noche. El descubrimiento de esta carta nos permite adentrarnos en la vida de aquellos valientes pasajeros que confiaron en la majestuosidad del Titanic. Nos transporta a una época en la que el lujo y la opulencia eran sinónimos de este icónico barco. 12. El último menú. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el último menú que se sirvió a bordo el 14 de abril al mediodía, momentos antes de que la tragedia se desatara. En aquel día soleado y tranquilo, los pasajeros de primera clase disfrutaban de la armonía y el lujo en el ostentoso salón comedor. Sin embargo, ninguno de ellos podía imaginar que aquel almuerzo sería su postrero. Entre los platos que se ofrecían en el menú destacaban los huevos con espárragos, el consomé Fermier y el pollo a la Maryland. La información sobre este último banquete fue posible gracias a un valioso objeto que logró sobrevivir al naufragio, un menú del restaurante de la nave. Este objeto fue rescatado por Ruth Dodge, esposa de Washington Dodge, un poderoso banquero de San Francisco. Sin saberlo, Ruth se convertiría en testigo de uno de los momentos más trágicos de la historia. El menú, ahora resguardado como una reliquia, revela los exquisitos platos que se servían a bordo del Titanic. Cada detalle, desde la elección de los ingredientes hasta la presentación de los platos, reflejaba el lujo y la opulencia que caracterizaban a la primera clase. Era un verdadero festín para los sentidos. Sin embargo, aquel último almuerzo se vio eclipsado por la tragedia que se avecinaba. El Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse lentamente en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La vida de miles de personas se vio truncada en aquel fatídico instante, dejando un legado de dolor y tristeza. El menú del Titanic se convirtió así en un testimonio silencioso de aquellos que perdieron la vida en el naufragio. 11. El tapado que sobrevivió al naufragio.
Uno de los descubrimientos más impactantes relacionados con el famoso naufragio del Titanic es la historia de Mabel Bennett, una azafata de primera clase que vivió una experiencia extraordinaria esa fatídica noche. Mabel, quien se encontraba en su camisón cuando la nave chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse, tuvo que tomar medidas drásticas para enfrentar el frío extremo que la esperaba en cubierta. Con una temperatura de apenas 4 grados y fuertes vientos del norte, Mabel no tuvo tiempo de vestirse adecuadamente. En su desesperación, decidió tomar su tapado de piel de castor y colocárselo directamente sobre su ropa de dormir. Este abrigo improvisado fue su salvación y le permitió sobrevivir a la tragedia. No solo logró subirse al bote salvavidas número 5, sino que también consiguió mantenerse con vida durante esa noche tan desgarradora. Mabel, una mujer de 33 años nacida en Gran Bretaña, se convirtió en un verdadero ejemplo de valentía y supervivencia. 10. Joyas de diamantes. Seguramente recordarán el famoso collar Corazón de la Mar que lucía Rose en la película Titanic. Aunque ese collar es una creación de ficción, se halló una joya algo similar durante una de las expediciones. Un colgante con una pequeña piedra azul que perteneció a Kate Phillips, una pasajera de 19 años. Este hallazgo inspiró la historia de amor de James Cameron en su película. A lo largo de los años se han recuperado numerosas joyas, lo que es coherente con el hecho de que muchos de los pasajeros eran de la alta sociedad. Entre estas joyas destaca una colección de pulseras de oro con incrustaciones de diamantes, una de las cuales lleva el nombre de Amy grabado. Estas joyas fueron vendidas por 1,7 millones de euros. 9. Plano naval. Tras el desastre del Titanic, se realizaron muchas investigaciones para determinar la causa de la tragedia. En 1912, los arquitectos navales de White Star, en el Reino Unido, dibujaron varios planos del barco, y uno de ellos se ha convertido en una valiosa pieza de memorabilia. Este plano, fechado el 1 de mayo de 1912 y sellado por el astillero Harland & Wolff, sirvió para identificar diferentes puntos del barco. Contiene varias anotaciones, incluyendo una marca en la caldera número 6, el punto de impacto con el iceberg, y en las diferentes cámaras que no lograron mantenerse herméticas, lo que resultó en el hundimiento del insumergible. Este plano técnico de más de 9 metros de largo fue adquirido por 308.000 euros. 8. El poder de los artefactos. Uno de los descubrimientos más impactantes del famoso Titanic ha sido el hallazgo de una sección del casco conocida como el Gran Pedazo. Esta parte del barco, que pesa aproximadamente 15 toneladas, fue recuperada en 2 intentos debido a su gran tamaño y ubicación en el estribo de la embarcación. El primer intento de recuperación se llevó a cabo en 1996. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas hicieron que fracasaran en su objetivo. Fue hasta una expedición en 1998 que finalmente se logró el éxito esperado. Actualmente, el Gran Pedazo se encuentra en exhibición en el Hotel y Casino Luxor en Las Vegas, junto con otras partes de la colección del Titanic. 7. Una puerta a primera clase. Los pasajeros de primera clase abordaron a través de esta puerta de acero, la cual fue recuperada en 1998. Después de cruzar su umbral, los pasajeros tomarían elevadores a pisos más altos, en donde podían mover las manos para despedirse de las personas en el muelle ubicado más abajo. Tiempo después, esta puerta fue encontrada naufragando en el océano. Piezas como esta han ayudado a contar la historia del Titanic, una tragedia que ha cautivado a arqueólogos, historiadores, ingenieros, expertos marítimos y a muchos otros durante más de un siglo. 6. Downton Abbey. Uno de los objetos más sorprendentes encontrados en el Titanic, también conocido como el Downton Abbey en el mar, es un bombín. Este sombrero fue inventado a mediados del siglo XIX como un accesorio de caza para la aristocracia inglesa, pero con el tiempo se volvió parte del uniforme de los empresarios citadinos. Mientras que los hombres más ricos solían usar sombreros de copa y los trabajadores optaban por gorras planas, llevar un bombín era considerado algo muy elegante en esa época, según William Blair, director de colecciones del National Museums Northern Ireland. Esta colección de objetos encontrados en el Titanic habla sobre la estratificación social de la época. Refleja cómo la clase alta y la clase trabajadora tenían diferencias en su vestimenta y estilo de vida. El hecho de que se haya descubierto un bombín en el naufragio del Titanic muestra la presencia de pasajeros de diferentes estratos sociales en el barco. 5. Un bolso dorado. El Titanic, el famoso y trágico barco que se hundió en 1912, sigue siendo objeto de fascinación y misterio hasta el día de hoy. A medida que los años pasan, se siguen descubriendo objetos nuevos que fueron rescatados del fondo del Océano Atlántico,
revelando más detalles sobre la vida a bordo de este majestuoso transatlántico. Uno de los objetos más llamativos encontrados tras el hundimiento de Titanic es un bolso dorado. Este bolso, que ha resistido el paso del tiempo, es un testimonio silencioso de la elegancia y la opulencia que caracterizaban a los pasajeros de primera clase en aquellos días. El bolso está cuidadosamente decorado con detalles en oro y pedrería, lo que demuestra el nivel de sofisticación y buen gusto de su dueña. Además del bolso, también se encontró una pinza para el cabello. Este pequeño objeto, aunque más sencillo en comparación con el bolso, también revela detalles interesantes sobre la vida a bordo del Titanic. 4. Lámpara de pared. Esta foto muestra una de estas lámparas, que alguna vez iluminó los pasillos del lujoso transatlántico. La lámpara, aunque corroída por el paso del tiempo y los elementos marinos, aún conserva su elegante diseño y encanto. La lámpara de pared del Titanic es un testimonio silencioso de la opulencia y el esplendor que caracterizaban a esta icónica embarcación. Fabricada con materiales de alta calidad como el bronce y el cristal, esta lámpara refleja el estilo y la sofisticación de la época. En aquel fatídico viaje, la lámpara de pared cumplía una función vital: iluminar los pasillos y ayudar a los pasajeros a encontrar su camino en medio de la oscuridad. Sin embargo, cuando el Titanic chocó con un iceberg y comenzó a hundirse, estas lámparas se convirtieron en testigos mudos de la tragedia. El hundimiento del Titanic dejó a miles de objetos dispersos en el fondo del Océano Atlántico, y esta lámpara es uno de los objetos más sorprendentes. 3. Lavabo y artículos de higiene. Este lavabo, aunque deteriorado por el paso del tiempo y la exposición al agua salada, es un testimonio silencioso de la grandeza y opulencia que caracterizaba al famoso transatlántico. Junto al lavabo se encontraron diversos artículos de higiene personal, como cepillos de dientes, peines y jabones. Estos objetos, aunque modestos en comparación con otros hallazgos, son un recordatorio de la vida cotidiana a bordo del barco. Los pasajeros del Titanic, tanto de primera como de tercera clase, tenían acceso a instalaciones sanitarias modernas para la época, lo que incluía artículos de higiene personal. Uno de los objetos más interesantes encontrados junto al lavabo es una brocha de afeitar. Este utensilio, utilizado por los hombres a bordo para mantener su aspecto cuidado y elegante, es un símbolo de la masculinidad y la sofisticación de la época. Aunque el tiempo ha dejado su huella en la brocha, aún se puede apreciar su calidad y detalle. 2. Collar de oro hecho con dientes de tiburón. Un impresionante descubrimiento ha sido realizado 110 años después del trágico hundimiento del Titanic. Durante los primeros escaneos digitales del naufragio, se encontró un collar de oro que estaba hecho con dientes de tiburón. Este objeto fue identificado en una grabación realizada durante la inspección del barco, la cual presentaba detalles sorprendentes, casi como si el Titanic hubiera sido recuperado del agua. Richard Parkinson, fundador y director ejecutivo de la firma de exploración de aguas profundas Magellan, fue quien realizó esta inspección y descubrió el collar. El diario británico The Daily Mail informó sobre este impresionante hallazgo. Las imágenes tomadas el año pasado durante la inspección revelaron el collar, que dejó a todos asombrados. El collar estaba hecho de oro y los dientes de tiburón le daban un toque único y llamativo. 1. Logómetro. El logómetro es una herramienta crucial en la navegación del Titanic. Se utilizaba para medir la velocidad del barco, una información esencial para mantener el rumbo y evitar obstáculos en el camino. Este instrumento, fabricado con materiales de alta calidad, era altamente preciso y confiable. Durante el hundimiento del Titanic, muchos objetos se perdieron en las profundidades del Océano Atlántico. Sin embargo, algunos fueron recuperados en expediciones posteriores. Este logómetro fue uno de ellos, y su hallazgo representa un valioso tesoro histórico. Al observar este logómetro, podemos imaginar las manos de los navegantes del Titanic trabajando diligentemente para mantener el barco en su curso. Es un recordatorio de la destreza y dedicación de aquellos hombres y mujeres que se enfrentaron a la adversidad en medio de una noche oscura y fría. El Titanic sigue siendo un tema de fascinación y estudio para muchos. Su hundimiento dejó una profunda huella en la historia marítima y ha sido objeto de numerosas investigaciones y películas. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.